Descubrí que mi esposo me fue infiel durante 3 años, pero lo que ocurrió después nadie lo podría creer. Esa noche, mientras el viento soplaba con fuerza, sentí un frío inexplicable en mi pecho. Javier no había llegado a casa, y mi cabeza estaba llena de pensamientos oscuros. Últimamente, algo en él había cambiado. Su mirada parecía distante, su sonrisa ausente. Cada vez que lo confrontaba sobre su comportamiento, me respondía con evasivas. Solo estoy estresado por el trabajo, decía. Pero yo sabía que no era eso. Había algo más, algo que no podía poner en palabras. Fue pura casualidad, o quizás una fuerza mayor, que esa noche descubriera la verdad. La laptop de Javier estaba en la mesa, abierta. No suelo meterme en sus cosas, pero algo me empujó a hacerlo. Al mover el mouse, apareció un correo electrónico. No era su cuenta habitual. Las manos me temblaban mientras leía los mensajes. Había fotos. Fotos de él con otra mujer, en un hotel, en restaurantes, en lugares que nunca me había mencionado. No era solo una mujer. Eran varias. Y no eran encuentros recientes. Las fechas iban hacia atrás, hasta 3 años antes. 3 años. Todo ese tiempo viviendo en una mentira. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, mirando la pantalla. Cuando finalmente reaccioné, ya era de madrugada. Javier llegó poco después. Su camisa olía a un perfume que no era mío. Lo miré en silencio mientras se quitaba los zapatos. ¿Por qué estás despierta?, preguntó, sin siquiera mirarme. Quise gritarle, arrojarle en la cara lo que había descubierto, pero no lo hice. Algo me detuvo. Tal vez fue el tono de su voz, o la manera en que evitaba mi mirada. Decidí que necesitaba más respuestas antes de enfrentarlo. Al día siguiente, estaba sola en casa cuando alguien tocó la puerta. Al abrir, me encontré con una mujer joven. Su rostro me resultaba vagamente familiar, pero tardé un momento en reconocerla. Era una de las mujeres de las fotos. ¿Puedo pasar?, preguntó, con voz temblorosa. La dejé entrar, aunque mi corazón latía con fuerza. Se presentó como Claudia. Al principio pensé que venía a pedirme explicaciones, o quizás a provocar una escena, pero lo que me dijo me dejó helada. No soy quien crees, comenzó. Su voz era apenas un susurro, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Me contó que había conocido a Javier hace 2 años. Según ella, al principio todo parecía normal, pero pronto se dio cuenta de que él no era quien aparentaba ser. Me habló de amenazas, de manipulaciones, de cómo él controlaba cada aspecto de su vida. No es solo contigo, ni conmigo. Hay otras. Y todas estamos atrapadas en su juego. No entendía nada. ¿Un juego? ¿De qué estaba hablando? Pero entonces sacó un sobre de su bolso y me lo entregó. Adentro había fotos. Fotos mías. De mi casa. De mi familia. Tomadas desde ángulos que no tenían sentido, como si alguien hubiera estado observándonos desde las sombras. ¿Qué significa esto?, le pregunté, mi voz quebrándose. Significa que no está segura. Ninguna de nosotras lo está. Antes de que pudiera preguntarle más, se levantó de golpe. No puedo quedarme. Solo quería advertirte. Y entonces se fue. Esa noche, mi cabeza estaba llena de preguntas. Intenté llamarla al número que me había dado, pero no respondía. Cuando finalmente Javier llegó, mi miedo se mezcló con rabia. ¿Dónde estuviste?, le pregunté, enfrentándolo directamente. En el trabajo, respondió, sin pestañear. ¿De verdad? Porque conocí a Claudia. Vi cómo su rostro cambiaba. Sus ojos se oscurecieron, y su mandíbula se tensó. ¿Qué te dijo?, preguntó, con una calma que solo me hizo sentir más insegura. Todo. Hubo un silencio tenso. Finalmente, dejó escapar una risa baja, pero no era una risa normal. Era algo vacío, casi inhumano. No tienes idea de lo que estás haciendo, susurró, acercándose lentamente. Los días siguientes fueron una pesadilla.
Empecé a notar cosas extrañas. Objetos movidos del lugar, llamadas silenciosas a mi teléfono en mitad de la noche, sombras que parecía ver por el rabillo del ojo. Una noche encontré una nota en mi almohada: sabes demasiado. Intenté contactar a Claudia de nuevo, pero no pude. Fui a su casa, y estaba vacía. Los vecinos me dijeron que se había mudado de repente, sin avisar a nadie. Un día, mientras revisaba las cosas de Javier, encontré una llave que no reconocía. Después de mucho buscar, descubrí que era del sótano, un lugar que apenas visitábamos. Lo que vi ahí me dejó sin aliento. Había fotografías de mujeres, incluyéndome a mí, pegadas en las paredes. Junto a las fotos había nombres, fechas, incluso direcciones. Había grabaciones de audio, diarios con notas escritas en una caligrafía que apenas reconocía como la de Javier. Esa noche, lo enfrenté. Estaba sentado en el sofá, mirando la televisión como si nada. ¿Qué hay en el sótano?, le pregunté. No respondió. Solo me miró, y por un momento vi algo en sus ojos. Algo que no era humano. No deberías haber visto eso, dijo, levantándose lentamente. En su mano brillaba un cuchillo. Corrí como nunca en mi vida. No sé cómo logré salir de la casa, pero lo hice. Terminé en una estación de policía, temblando, con las manos aún manchadas de tierra. Les conté todo, desde las infidelidades hasta el sótano. Cuando los agentes fueron a la casa, Javier ya no estaba. Pero encontraron lo que yo había visto, y algo más: una habitación secreta detrás de una pared falsa, llena de artefactos que sugerían rituales oscuros. Desde esa noche, dejé todo atrás. Cambié mi nombre, mi apariencia, me mudé a un lugar donde nadie me conociera. Pero a veces siento que él aún me busca. Y en las noches más silenciosas, juro que puedo escuchar su risa.